Muy bien, el placer de recibir a nuestro primer invitado de este 2018 es Mariano Lamote, director de ABC. Mariano, gracias por venir esta mañana. No, gracias por la invitación. Bueno, y Walter Brown, el hombre que va a las carreras con el caballo que ya sabe que va a ganar. Ojalá, eso sería bueno, ¿no? Porque estaríamos en otra posición. Pero bueno. Jefe de redacción de Cronista, hincha de Boca, y por ahí venía el chiste. Ojalá que el jueves, ¿no? El partido este que también ha tomado aristas de violencia y también preocupa, es realmente también una locura eso. Ojalá termine todo bien y no haya nada que lamentar, pues se trata de un partido de fútbol. Todo lo demás es malo y no le conviene a nadie. Mariano, lo comentábamos en el comienzo del programa, un año que por lo menos para mí va a ser distinto a otros años, lo que tiene que ver con que siempre se considera que año entre elecciones es como que los gobiernos toman como una tregua. Sin embargo, me parece que el gobierno de Mauricio Macri tiene un año, no digo decisivo, pero sí muy importante para lo que delimitará su gestión. ¿Vos ves lo mismo? Sí, es clave y lo tomó post-elecciones. Creo que empezó el año a fines de 2017, con el paquete de reformas, con la pelea que dio con la reforma previsional y con anuncios post-elecciones y quizás antes de que iba a continuar con el ajuste de tarifas, con la normalización de precios regulados, y continúa a lo largo de este año, y seguramente las peleas no van a ser pocas en esta necesidad de continuar con la normalización macroeconómica. O sea, cumplir con las metas fiscales de 2018 son mucho más complejas que cumplir con las de 2017. Ir por tener una inflación por debajo del 20 es más complejo que la inflación del año pasado, ¿no? Y claramente necesita hacerlo rápido porque luego el 2019 son elecciones, y en año de elecciones se envalentona mucho más la oposición y todo se hace mucho más difícil, y es necesario que la economía esté mucho más tranquila para las presidenciales de 2019. Walter. ¿Y va a estar más tranquila? ¿Qué va a pasar en este año? Decía Diego, ojalá que todos ganemos, ¿no? Que sobre todo los sectores que menos tienen, pero ¿qué sectores son los que ves que pueden llegar este año a empujar el crecimiento de la economía? A ver, claramente los sectores que viven del consumo no van a estar bien, o sea, no van a ser los más beneficiados. Más allá de que en el 2017 el salario le ganó a la inflación, este año el salario a lo sumo va a empardarle a la inflación, le puede ganar un punto. Pero claramente ya vamos a tener un primer cuatrimestre, los primeros 5 meses del año, donde el salario es viejo para precios nuevos, y no solamente los precios de los alimentos y las bebidas, sino también el transporte, la luz, el gas, la clase media, el ajuste inmobiliario muy fuerte que se da en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas noticias que le impactan a los distintos niveles socioeconómicos, pero que van a impactar. Por lo tanto, vamos a transitar este primer semestre, los primeros 4 meses del año, hasta que no empiece a haber salarios nuevos, con mucha conflictividad. Conflictividad por los docentes peleándose por el salario, conflictividad por paros, etc. Pero para analizar con una visión de más largo plazo, hay que sacarse esa nebulosa que te genera toda la conflictividad de las leyes de fin de año, del paro, de la movilización de camioneros, y entender y ir mirando 2 o 3 variables. Una es si se va hacia el rumbo de cumplir con la meta fiscal, porque eso es clave. Más allá de las discusiones, de la deuda, si la meta fiscal se va cumpliendo año a año, la deuda en 2020 queda planchada en un ratio por debajo del 40%, lo cual es sustentable. Ni hablar que puede bajar la deuda en una reestructuración de deuda. O sea, no reestructuración, sino en un reacomodamiento de la deuda cuando baje las tasas de interés y Argentina mejora el perfil. Y el otro punto es que todo este proceso que se da a lo largo de 2018, que es un proceso de, repito, reacomodamiento de precios, reducción de los déficits fiscales, llamarle ajuste si a algunos les gusta, no impacte en el proceso de crecimiento económico. Porque todo esto se hace mucho más difícil si la economía vuelve a hundirse en un proceso recesivo. Claramente no vamos a esperar un crecimiento del 5%, vamos a estar más cerca del 2,5%,
pero con eso me da una certidumbre de que es posible continuar con el proceso que emprendió el gobierno post-elecciones de octubre, que era algo ya anunciado. No era algo que no se veía venir. El gobierno sabía que durante los 2 primeros años logró gobernabilidad y un camino de la transición hasta al equilibrio macroeconómico, que fue mucho más lento de lo que ellos pensaban que les podía otorgar el efecto cambio de humor, cambio de imagen, etc. Se pensaban que con el roadshow internacional, etc., alcanzaba para traccionar la economía y hacer todo mucho más fácil. Y también lo que había debajo de la alfombra, en muchos casos era mucho más complejo, ¿no? Pero claramente es crítico cómo se den estos meses, que el efecto expectativas, que quizás hoy salió en algunos medios, el efecto expectativa no estropee el sendero de crecimiento. Esta lógica de que a un año vistas la sociedad ya lo empieza a ver, son más los que piensan que va a estar peor que ahora, lo cual ese activo que va perdiendo el gobierno le achica el tiempo que la sociedad le había dado. Entonces hay que monitorear por esos lados qué pasa y creo que el termómetro hay que ponerlo en mayo, junio, para ver cómo puede llegar a ser el sendero de cara a 2019. Sí, Mariano Walter, para mayo, junio, gran parte, no todas las paritarias ya van a estar cerradas. Y también gran parte de la meta inflacionaria va a estar por lo menos con un horizonte más certero. Por el momento el horizonte no es el que el gobierno deseaba. Entonces yo pregunto, aún con los pocos asalariados que vemos en la Argentina, ¿no? Porque seguimos siendo una minoría de toda la masa laboral, ¿qué pasa si esa meta inflacionaria con un 15%, no veo paritarias por encima de ello, resulta insuficiente ya a mayo o a junio? Había cuenta de eso que vos muy bien señalaste, las expectativas, porque me parece que si vos estabas pensando que no sos de los que pensaban que la cosa iba a ir mal, pero vas a arreglar una paritaria y te encontrás con un porcentaje que claramente no te alcanza, lo que va a ser el segundo semestre, ¿no? Con ese aumento que arreglaste. Sí, el 15% sabemos que va a quedar corto. Lo que se hizo es cambiar cláusula gatillo por efecto de reapertura, como se está replicando un poco el sistema 2016, que fue una paritaria con reapertura en septiembre, o las de 6 meses. Lo que se buscó es que no sea 6 meses, pero seguramente a medida que la inflación no baje, va a haber reapertura. Es inconcebible, no va a terminar el 2018 con una pérdida de 4 o 5 puntos de poder adquisitivo. No tiene la fortaleza del gobierno, o sea, tampoco es viable porque no hay una recesión, ni tampoco hay una ruptura de empleo como quizás hubo al principio de 2016 que te permitía forzar a la pérdida de poder adquisitivo. Entendemos que va a ser una doble negociación a lo largo del año porque es obvio que la inflación va a estar más cerca del 20 que del 15, ¿no? Walter. Y cuando hablamos del déficit, ponemos mucho el acento en los gastos y en el achicamiento de lo que el gobierno cede, lo que el Estado cede a la hora de establecer las cuentas públicas, un equilibrio más llevadero para la economía, ¿no? Pero cuando miramos los ingresos, nos preguntamos hasta qué punto la economía puede generar mayor ingreso, teniendo en cuenta que el nivel de consumo interno, lo mencionabas recién, no tendrá una expectativa de mucho crecimiento para este año, y el nivel de ventas externas, de exportaciones, no se lo ve con una proyección demasiado fuerte. Está mejorando un poco la industria, pero ¿hay margen como para que haya exportaciones mucho más altas para que esos ingresos compensen este recorte de gastos y se mejoren las cuentas públicas? No, a ver, las exportaciones de 2018 no tienen mucha variabilidad, más allá de lo que pase o no con la sequía y con el agro, ¿no? Cuando uno mira, energía ya no es que vas a tener un boom de exportaciones, porque es inviable, porque primero tenés que invertir, en minería, sectores que te pueden dar una diferenciación. Sí, lo que te va a ayudar es un Brasil creciendo.
Cuando uno mira las expectativas de crecimiento de Brasil, son más cercanas al 2,5%, 3%, contra 2 años o 3 años que venían muy, muy malos, y eso me va a traccionar en el margen, pero me va a traccionar la demanda. Desde algunos productos más cercanos a las economías regionales, MOI, ejemplo automotriz, que eso sí me va a permitir mayor nivel de exportaciones. Cuando era un cliente, nuestro principal cliente estaba en recesión. Hoy empieza a salir. Falta todavía para que logre los niveles de consumo domésticos, que es la única variable que importa para cuando uno analiza el comercio bilateral. Cómo crecen los consumos domésticos, no importa devaluación, no importa nada. Es clave la demanda doméstica. Pero después no hay muchos drivers y el mundo está bastante tranquilo y está bastante poco demandador, ¿no? O sea, demandante, como para pensar que el driver externo nos va a ayudar. Tampoco tenemos un tipo de cambio hipercompetitivo como 2004-2005, ¿no? Por lo tanto, no hay que tenerle demasiada esperanza al factor externo. Sí, mirar Brasil, y cuando lo mirás por el consumo lo que planteamos es, va a crecer, pero muy poco. Va a crecer porque el empleo estimamos que va a seguir creciendo, el ajuste de todo lo que es la masa social sigue creciendo, no vemos pérdida de fuentes de ingreso, lo cual el consumo va al ritmo poblacional o al ritmo del crecimiento del empleo, va a ir creciendo a lo largo de 2008, me va a dar un sustento, que va a ser muy exquisito ese consumo, por lo tanto las empresas van a tener que ser muy finas a la hora de formar precios, estrategias de mercado, van a competir por el consumidor, cuando venían acostumbradas a despachar, ¿no? A tener disponibilidad de producto. Bueno, ahora compiten por el peso del consumidor, que el consumidor aquel que tiene un resto, puede hacer un plazo fijo, que la tasa de interés real es positiva, o puede comprar dólares, o puede hacer levax. Hoy tiene opciones, antes convenía consumir todo. Bien, por lo tanto, si tenías la capacidad de tener la oferta en los últimos años con la restricción de dólares, tenías un mercado casi cautivo. Hoy empiezan a reformularse esos esquemas. Te escuchaba respecto a lo de Brasil y también hablabas vos, Walter, de las exportaciones, y eso, los que ya tenemos canas, sabemos que termina en algún reclamo de alguien y ahí es una pulseada de poder, y vos también lo dijiste, sobre aumentar el tipo de cambio. En algún momento alguien va a decir, che, el tipo de cambio está bajo. Y también los que tenemos canas sabemos que los que no somos exportadores, cada vez que aumenta el dólar la pasamos mal. Entonces, ¿cómo se arregla esa balanza? Argentina, como está planteado la forma de funcionamiento de esta gestión económica, es claro que la oferta de dólares va a tender a ser mayor la demanda, la oferta de dólares va a ser mayor a la demanda, y vamos a tener un tipo de cambio no muy competitivo. Pueden haber los shocks como hubo previos a las PASO, o un shock como hubo con el efecto previsional, más el mundo más duro y tasas, pero vamos a tener un tipo de cambio que va a estar levemente atrasado, un tipo de cambio que a lo sumo, en términos reales, va a estar en estos niveles, va a ir acompañando a la inflación. Por lo tanto, sí, te puede doler a vos que no sos exportador, los momentos críticos como fue diciembre y enero, pero al exportador le dio un aire, pero ese aire sabe que se le va a ir acabando a lo largo del año, no está de fiesta. El 2050 no es un tipo de cambio de fiesta, ¿no? O sea, sí, al tipo que está en la frontera productiva, el agropecuario de Pampa Húmeda, el 2050 le da aire. El productor de olivícola o de vino, el 2050 quizás los costos van a un ritmo mayor que la devaluación, lo cual no le es suficiente. Walter. Ahora, cuando uno se plantea qué necesitas para vender más al mundo, de manera que tu economía crezca, y mirás lo que pasó en países vecinos que tuvieron unos problemas como el nuestro, por ejemplo Brasil, cuyas exportaciones empezaron a
a crecer más fuerte. Mirás México, cómo están creciendo sus exportaciones, decís, ¿cuál es el problema de la Argentina si no es el tipo de cambio o si el tipo de cambio es un problema menor en este aspecto? ¿El impositivo, los costos de distribución que tiene nuestro país? Argentina tiene un problema de base de competitividad, casi 10 años de inflación a 2 dígitos, hace que y con una economía casi cerrada, te generó una estructura de suba de costos muy alta, muy compleja, y ir reacomodando todos esos costos lleva mucho tiempo. Sumado, muchas veces con una gran devaluación te soluciona todos esos problemas tradicionales, los stop and go, ¿no? Sí. Una gran devaluación te solucionó todas las distorsiones que acumulaste de tener una economía casi cerrada porque te habías quedado sin dólares. Por lo tanto, se va a tener que trabajar mucho en la mejora en la competitividad sistémica, infraestructura, procesos administrativos. Y también se necesita mucha inversión también para generar en los sectores en los cuales vos tenés ventajas, como en la energía, en la minería, en la agroindustria, podés generar condiciones y capacidades exportables, ¿bien? Que te den más volumen. Como otros sectores estratégicos, como los bio o algunos otros que te pueden dar capacidad exportable, pero el volumen de dólares exportados va a venir por donde vos tenés ventajas comparativas, por lo menos en el corto plazo. En una visión de 10 años quizás es más fácil pensar en empujar algún otro sector. Mariana, vos insistías en lo que muchos encuestadores coinciden, que es que el capital político del gobierno, en que bueno, ya nos va a ir mejor, lentamente se va acabando. Y eso el gobierno lo sabe. Ahora, si el gobierno lo sabe, y esto es algo que pasa en la sociedad, ¿por qué en la apertura legislativa el presidente habla todavía de un crecimiento invisible? Digamos, ¿hacia dónde va la estrategia? ¿Qué quieren profundizar? A ver, me parece que ahí lo que busca el gobierno es tratar la lógica de tirar números optimistas, y es un poco lo que uno va viendo con un rush de funcionarios saliendo a hablar del Ministerio de Economía o de Hacienda, ¿no? Principalmente es buscar mostrar números positivos, que los hay. Sí, sí. O sea, si uno lo mira, cuando uno analiza las aperturas de los distintos indicadores, que hoy se puede confiar tranquilamente, porque hace 3 meses atrás eran muy heterogéneos, y hoy hay una homogeneidad en los datos positivos. Lo que pasa es que muchas veces no alcanza, y eso no llega a la sociedad. Y la sociedad es muy difícil que te digan, estamos creciendo, la inversión en energía va a ser tanto, construcción en enero creció 19%, etcétera, etcétera. Sí, la gente ve la obra pública, ya te votó la obra pública en octubre. Ahora la gente empieza, en estos meses, está mirando su billetera. Inicio de clase. Y su billetera hoy es más pobre que hace 4 meses atrás. Y las señales que te está diciendo el gobierno y también ha encontrado la oposición, es que van a continuar ajustando, porque el gobierno también anunció que en noviembre hay ajustes de tarifas, que falta todavía lo de transporte público de ajustar, y te está planteando un 15% de paritarias y cerraron algunas paritarias. Entonces, ese humor le está costando, no creo que con movimientos de prensa o el augurio de los brotes verdes. O sea, el riesgo que está teniendo el gobierno es no caer de vuelta en el discurso de los brotes verdes, que encontraron un brote y lo anunciaban, cuando la sociedad ve otra cosa. O sea, el ciudadano de a pie, el humor del ciudadano de a pie es cómo está su billetera, ¿no? Cuánto consume y cómo está. Y ese es el gran desafío del gobierno, pero también tiene la restricción, que tiene que seguir haciendo los cambios, porque si no, sabe que no es sustentable el modelo económico. El gobierno sabe que no es sustentable seguir financiando déficit de 6%, por lo tanto los tiene que achicar. Sabe que no podés endeudarte hasta el infinito. O sea, no tienen un error de diagnóstico. Sabe que tenés que evitar que este proceso que vos estás financiando, tu reducción gradual del déficit, indefectiblemente lleva a un atraso cambiario, ¿no? Entonces, el gran tema es que tiene que actuar sobre eso, y es como ha empezado a actuar a fines de 2017 y principios de 2018.
también hay que entender que hay muchas reformas que van madurando, que van a impactar en mejoras de la inversión, en mejoras de la actividad, que son todos los procesos administrativos, la ventanilla única de exportación, la exportación simplificada. ¿Va a ser un boom de exportaciones? ¿Te va a mejorar la balanza? No. Pero a muchos sectores le va a generar mejoras de competitividad. Y también todo lo que fue el acuerdo fiscal federal. O sea, hay que entender que el acuerdo con las provincias a fines del año pasado es un acuerdo muy importante en hacer más sustentable la economía. Que eso va a impactar en el largo plazo, sí, pero te da herramientas de mayor previsibilidad de la macroeconomía argentina. Hoy tenés un Banco Central que lo podés discutir, si en diciembre haberlo sentado a Sturzenegger o no, perdió poder o no, pero hoy tenés metas de inflación, se discute sobre metas de inflación. O sea, planteamos esto hace 2 años, se discutía a ver cuál era el índice de inflación. Hoy se discute si el Banco Central es muy optimista o no sobre metas de inflación. Hoy el problema de inflación es un problema y la sociedad lo entiende que tiene que ir a bajar. Bien, lo cual, desde una lógica de un inversor, son señales positivas. Y recalco, es cómo logra el gobierno aplicar todo lo que tiene que aplicar de cambios, de pagar costos políticos, costos sociales en 2018, sin que eso sea lo suficientemente fuerte para desalentar todo el pequeño crecimiento que está teniendo la economía argentina. Walter. Y en ese aspecto, ¿la reforma fiscal fue la única posible? ¿Fue suficiente para lo que necesita el país en materia de bajar presión y de crecer en sus diferentes aspectos de la economía? No. A ver, se choca nuevamente con un problema. Por ahí había una parte de modernización, que eran los impuestos sectoriales, que también se choca con las actividades provinciales, ¿no? Con las economías regionales que están muy golpeadas, por lo tanto no podés ir por esos lados. Y se choca con el gran problema. Vos tenés esa presión impositiva, pero del otro lado tenés una presión del gasto de la misma magnitud, con un déficit. Por lo tanto, los grados de libertad de la reforma tributaria son muy bajos y muy graduales. Pero, nuevamente digo, se empieza a discutir cuáles son los impuestos distorsivos y que hay que ir a bajarlos. Cuando uno mira ingresos brutos, está teniendo sus frutos en las provincias. Impuesto al cheque, o débitos y créditos, hablando correctamente, es un impuesto muy distorsivo. Claramente no se puede sacar, porque es un impuesto de fácil cobro y que tiene un goteo mensual, diario, pero está empezando a ser usado para toma a pago de otros impuestos, lo cual te reduce la distorsión. La presión impositiva va a bajar muy poco. Sí, en impuesto a las ganancias, con reinversión de utilidades, pero al fin y al cabo la reducción en los balances de las empresas va a ser pequeño, sí reduce distorsiones. Pero creo que el gobierno lo dijo, es un camino que se empezó. Bien, que va a llevar varios años. Mariano, nos queda un minuto. Yo pensaba en los tiempos de esplendor del kirchnerismo, había algunas voces no suficientemente escuchadas que realzaban, sí, el gobierno de entonces, pero que adjudicaban también el esplendor aquel a que la oposición no estaba ni organizada ni con capacidad real de ser alternativa. ¿Ocurre algo similar hoy con el gobierno? Esto es, ¿no hay una oposición que pueda articularse como alternativa válida de gobierno de cara al 2019? Por lo pronto, luego de ver las elecciones de 2017, parecería como que le está costando. O sea, como fuerza nacional, Cambiemos terminó siendo la fuerza más ordenada a nivel nacional, cuando se le tenía poca fe a un armado nacional. Quizás hay un grupo de gobernadores que después se chocan con el gran problema histórico que es la provincia de Buenos Aires, donde se da la madre de las peleas y hay múltiples jugadores. Se empiezan a ver las incompatibilidades entre los 3 o 4 peronismos, ¿no? de que algunos lo quieren juntar, otros son inviables de juntarlos. Por lo tanto, me parece que hay pocas esperanzas de que resurja una cara, porque al fin y al cabo tiene que surgir una cara para competir contra algunos nombres muy fuertes que ha logrado construir Cambiemos, ¿no? El presidente, la gobernadora,
Y hoy no hay alguien que pueda, a nivel nacional, pueda jugarle a esas dos caras, ¿no? Con la fortaleza de tener a los 3 distritos más importantes bajo el mismo mando. Que para armar y para mover en momentos de elecciones no es poco. Claro que no. Gracias, Mariano, por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Walter, también gracias. Obvio. Bienvenido. Bienvenidos a ustedes también. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Nos vemos.